Esto es Al Otro Lado, un espacio creado por Sin Instrucciones para hablar de la vida sin máscaras. Aquí nos acompañan expertos que sienten, profesionales que se atreven a mostrarse vulnerables y personas que, como tú, buscan entenderse desde la realidad de su historia. Hablamos de salud mental, cuerpo, emociones, vínculos y propósito, porque el bienestar integral no se enseña, se vive, se comparte y se siente. Bienvenido Al Otro Lado, el podcast donde la ciencia tiene razón. A veces todo pesa y no sabes ni por dónde empezar, pero saber también es parte de tu historia. Esto sin instrucciones. Bueno, muy buen día para todos y para todas las personas que nos escuchan y nos ven el día de hoy. Este es nuestro nuevo capítulo de nuestro podcast Al Otro Lado, nuestra marca exclusiva de Sin Instrucciones. Y hoy tenemos un honor. Hoy yo sí decidí viajar a Chile y dije, bueno, yo me voy a ir un rato a Chile, voy a conocer, me van a dar una comidita rica, me van a dar un paseo y pues me ha recibido nada más y nada menos que una gran colega que es Marcela Jiménez. Hoy está Marcela, es psicóloga. Estamos acá porque vamos a hablar de algo que me parece interesantísimo. Marcela ha estado en muchas áreas, en muchos campos, ha sido especialista en lo que es niños, en lo que son adolescentes, pero desde este cambio tan maravilloso que todos vivimos, que fue ese momento de la pandemia, surge una transformación solamente en su vida y en la vida de todos nosotros, los que estamos acá, sino que además empieza a transformar su enfoque de modelo terapéutico y también su atención. Hoy en día Marcel atiende en mayor medida a adultos y tiene un enfoque terapéutico maravilloso que está basado en algunas cosas en el mindfulness, otras cosas las podemos relacionar con algunas otras estrategias, pero realmente es el modelo de la terapia de compasión o por compasión. Y es muy interesante este modelo y es algo muy interesante que todos empecemos a reconocer otras vertientes de la psicología, otras formas de hablar sobre bienestar. Y hoy para eso tenemos a Marcela acá, que además es madre, entonces tiene un conocimiento muy, muy amplio de ese enfoque de transformación de vida. Así que Marcela, bienvenida a nuestro podcast el día de hoy. Hola Kat, muchas gracias. De verdad, feliz, muy contenta de estar aquí contigo conversando sobre este tema que me apasiona. Así es que muchas gracias y esperemos poder seguir contagiando y compartiendo sobre este modelo tan lindo y que es transversal, ¿no? A todas las personas. Hoy en día, pues desde los modelos terapéuticos son mucho más variados, son mucho más amplios. Y yo creo que es importante para nuestros televidentes empezar desde ahí, Marcelo. O sea, ¿qué es la terapia o ese modelo de terapia por compasión? ¿Cuándo hablamos de ella? ¿Cómo le podemos diferenciar Ujú. también en lo que es culturalmente un poquito más reconocido, ¿no? Es muy importante comenzar nombrando a su autor, ¿no? Ujú, Paul Gilbert. Paul ujú, Gilbert, psicólogo clínico británico, es quien desarrolló esta terapia tan maravillosa de la cual vamos a hablar, y es uno de los primeros científicos que comienza hablando de este concepto de compasión y planteándolo como una estrategia de intervención clínica, ujú, ¿sí? ujú. Tiene variados libros que después los podemos dejar también para quien quisiera Sí. profundizar en esto, pero su modelo es muy atractivo Ujú, porque justamente cruza aspectos de la psicología evolutiva, ¿sí? ujú, Y de la biología nuestra, de nuestro ujú, cerebro principalmente, prestando gran atención además a lo que es la vergüenza y la autocrítica de los seres ujú. humanos, debido a, bueno, múltiples causas, pero Sí. lo interesante es que, como te digo, cruza este modelo evolutivo de Ujú, nuestro cerebro, nuestra biología, más lo que es la teoría del apego, ujú, que está súper estudiada y por lo tanto, además, como método usa mindfulness, es ujú, decir, hace esta bajada al cuerpo para que podamos experimentar herramientas efectivas para autorregularnos y ujú, para cultivar justamente lo que es la compasión. Entonces, ujú, muy práctico, tanto para el consultante como también para ujú. nosotros, los terapeutas, ya que Sí. generalmente, como te contaba, practicamos juntos y Ujú, vamos desde ahí, gradualmente en este modelo, vamos avanzando en complejidad de estas sí, prácticas también, total. en la medida que vamos desarrollando distintos aspectos de la compasión. Ujú. Me parece interesante porque
si hablamos desde lo social, muchas veces las personas confunden esa Ujú, palabra, ¿no? Entonces, como que compasión es como que me acongojo por el otro, o ay, pobrecito el ujú, otro, o pobre del que lo entiendo, o utilizamos esa frase malentendida de yo entiendo tu dolor, pero pues tampoco lo he vivido de esa forma. Entonces, ellos también es dignificar a través de este ujú, modelo terapéutico esa palabra, ¿no? Que la compasión no solamente que, el decir, ay, pobrecito el otro, ¿no? Va ujú, mucho más allá, o sea, es reconocer procesos, es desde el sentimiento, tú lo relacionas muy bien y lo explicas muy bien, Marcela, y justamente el modelo de mindfulness y esa ser consciente, ¿no? Esa respiración mm, consciente, ese ser consciente de la aquí y la ahora, que yo creo que es muy importante porque a veces creemos que cuando vamos a un proceso terapéutico nos van a dar la respuesta de todo en un minuto, mm, ¿no? Entonces, sí, no se preocupe, usted viene, me cuenta su historia y yo le doy una respuesta y pues así no funciona, sino obviamente es un proceso de compañía, que es lo que tú acabas de decir, donde en este modelo el terapeuta se da también la oportunidad de crecer con el paciente, ¿no? De ir transformándose en en esa doble vía quizás de ese mm. proceso tan bonito que siento que es esta terapia centrada en compasión, ¿no? Sí, y lo otro muy interesante es que la compasión en realidad es un constructo psicológico medible, ¿no? Ujú, Em, Tiene su circuito biológico y físicamente se encuentra visible en estas áreas cerebrales que se relacionan sí, con la compasión y este circuito que lo sustenta. Entonces, ujú, en realidad la compasión es medible, podríamos hablar de algo que podemos entrenar, ¿sí? ujú, Y difiere totalmente de lo que el sentido común y de estos mitos o sí, creencias que tenemos sobre la compasión de que es lástima por ujú, otro, o de que la compasión es simplemente sentir pena, o, sí, o por último que es siempre ser amoroso. No, la verdad es que cuando yo conocí lo que era el concepto de ujú, compasión, este constructo psicológico medible, me explotó el cerebro. Fue una cosa impactante y cuando lo empiezas a experimentar, ujú, más todavía, ¿no? claro, Porque tiene como función ujú, poder, en primer lugar, ser sensible al sufrimiento propio ujú, y ajeno. Algo que suena tan simple, ¿no? Pero no sí, todos tenemos ya esa facultad. Partir por esa ujú, facultad no todos la tenemos. Muchas claro, veces sabemos que evitamos el ujú, conectar con el dolor o el sufrimiento, o total, no hemos tenido historias que nos han ayudado a ser sensibles. Por lo ujú, tanto, eso es lo primero, ser sensibles, poder identificar el sufrimiento. Y luego la compasión va más allá, tiene que ver con poder ir a la acción, ujú, aliviarlo mediante una acción y o prevenirlo. claro, Por lo tanto, tiene todo un aspecto que creo que nadie conoce ujú, y surge desde esta capacidad de poder tener coraje y ujú, prevenir el daño propio o ajeno a través de la postura de límites, ujú, de, de tomar decisiones muchas veces difíciles, de decir que no, de ujú, alejarnos de una persona que nos hace daño o a alguien a claro, quien nosotros le estamos haciendo daño. ujú, Em, es una motivación, de hecho, no es una emoción ujú, específica, porque toma ujú, forma según el sí, contexto en el que ujú. estemos. Entonces es algo muy completo. Claro, y según el momento también entiendo yo, o en la fase en la que lo estoy viviendo, porque quizás tú lo acabas de decir, bueno, de repente somos compasivos con el otro, pero ¿qué pasa con mi autocompasión? Que eso también Mm, es complejo, ¿no? Entonces de repente ujú, soy muy compasivo con el otro, entiendo muy bien al otro, me pongo en sus zapatos, mm. como esa famosa frase, pero cuando es hacia mí, pues me doy un poquito de látigo sin querer por esa situación, porque siento que no llegué a la meta, porque siento que no tengo ese valor tan perenne a lo que otra persona me dice. Entonces, creo que ahí también es un juego de entender no solamente lo bonito de lo que tú dices, ese constructo, esa Mm, ideología, sino también empezarla a poner en práctica hacia el otro y hacia mí mismo, que es lo que siento que es más importante. Ahora, a veces hay personas que dicen, bueno, yo puedo
puedo entender muchísimo, ¿no? Y puedo ser compasivo con el otro, puedo recibir su compasión, pero esa autocompasión es lo que más me cuesta. Ujú. ¿Consideras tú, con las personas con las que has ido haciendo este tránsito, que esa autocompasión es la más difícil de trabajar quizás o es la más fuerte de reconocer para nosotros en algún momento? Mira, Kat, yo creo que en realidad son 3 flujos que están Ujú. bastante relacionados, pero a la vez son independientes, ¿no? Sí. Se habla del miedo a la compasión o de ciertos Ujú. bloqueos, y en realidad la autocompasión tiene muchísimo que ver, bueno, los 3, con nuestros Sí. primeros años de vida y desde acá es donde se cruza la teoría del apego, ¿no? Ujú. Cómo fueron nuestras historias y los vínculos con nuestros padres influencia muchísimo el nivel de autocompasión que podamos tener o cómo es esa, ya que Sí. em, el sentido de protección que nuestros padres nos dieron, Ujú. de alguna manera, esa seguridad y ese afecto es lo que se cultivó en los primeros Ajá. años y desde ahí viene este diálogo Ujú. con el cual nosotros vamos creciendo Sí. y es el cómo nos vamos hablando, el cómo nos Ujú. vamos tratando. Ujú. em, lo que en otras palabras se habla o se llama autocompasión, es Ujú. cuánto yo me entrego lo que necesito en momentos difíciles Sí. y de esa manera entonces está completamente influenciado por nuestro estilo de apego, ¿sí? Ujú. Cuánta seguridad yo siento en el mundo, en mí misma, mí mismo. Y a veces los adultos no Sí. entendemos porque está muy Ujú. determinado por nuestros primeros años de vida y a Sí. veces en ocasiones ni siquiera lo recordamos. Ujú. La Ujú. compasión, como un dato extraordinario, tiene que ver directamente con un neurotransmisor que está muy de moda, que es la Ujú. oxitocina, ¿no? Sí. Estos niveles en la sangre de los mismos padres que tenían y cómo ellos Ujú. eran capaces a través de un abrazo de contenernos desde Sí. bebés a los primeros Ujú. días de vida hasta Ujú. en el fondo nuestro desarrollo, tiene mucho que ver con, se han demostrado, ¿no? Como este tacto suave desencadena esa secreción de Ujú. oxitocina. Y por lo tanto, piensa tú cuando alguien es incapaz de recibir abrazos. Hay Ujú. personas que para ellos eso es amenazante, no Claro. es agradable, Ujú. porque en este circuito de la compasión eso no estuvo. Por lo Ujú. tanto, algo desconocido que para universalmente podría calmarnos, para una persona que tiene alguna patología o trastornos en el apego severo, Ujú. esto justamente podría ser un motivo de amenaza, ¿no? Claro. O sea, está invadiendo mi espacio, se está acercando a mí. Pues ahí puede ser un tema de empezar también con la ideología de me va a abandonar, entonces no me siento seguro porque me va a dejar en algún momento, porque todas las personas que han estado cercanas a mí, que parte de ese apego, se han ido, entonces no lo he saldado. Entonces, yo creo que ahí empieza una serie de avalanchas, ¿no? De lo que tú dices, de cómo se empieza a Tal cual. relacionar todo, ¿no? Desde Así es. mi evolución a mi situación Mm, actual, que a veces creo que en el proceso terapéutico el paciente, porque digamos que nosotros obviamente lo tenemos mucho más consciente y estructurado, pero posiblemente el paciente dice, no, pero es que, no, ven, conversemos un poquito de qué está pasando en casa, por ejemplo. No, eso no tiene nada que ver, mm, el tema es mi trabajo. mm. Sí, pero puede que haya algo que también lo estés realizando en casa y se te esté acrecentando o viceversa, algo que estás trayendo del trabajo a la casa que también te tiene un poco, pues no tan equilibrado que puede pasar, ¿no? Sí. Y como te digo, está todo entrelazado, ¿no? Ujú. Eh, por la misma razón es que en terapia, desde este Sí. modelo, vamos entrenando gradualmente Ujú. estos ejercicios que nos van haciendo abrir el corazón de alguna manera, que Ujú. nos van a ir movilizando hacia la seguridad, pero de Ujú. manera muy, muy, muy gradual. De hecho, es Claro. muy bonito porque decimos, uno no puede dejar una casa sin tener ya otra, Ujú. ¿no? Entonces, desde ahí no es que dejemos las estrategias o los mecanismos de defensa que estamos Sí. utilizando, por más dañinos que sean, no los Ujú. dejamos así Claro. abruptamente, sino que muy de a poquito Muy vamos progresivo. avanzando Ujú. progresivamente para no despertar resistencias y para no dañar, sino que Claro. obviamente
provocar cambios y ayudar a esa persona gradualmente desde la comprensión y las Ujú. prácticas, a abrir su corazón, a confiar, ayudarlo a recibir amor, a entregar amor y esta Ujú. compasión de la cual te hablaba, que no es solo amor, no es Sí. solo ternura, sino que Ujú. muchas veces bajo un contexto implica cuidarnos, poner límites, tomar decisiones, Claro. etcétera. Ahora, justo eso te iba a decir, ¿no? ¿Por Mm, qué empezamos a relacionar o por qué se relaciona el mindfulness dentro de esta terapia centrada en compasión? ¿Cuál es el valor agregado que nos puede brindar ese mindfulness allí? ¿O cómo nos ujú. puede fortalecer el proceso terapéutico? Mm, Mira, esa es una maravillosa pregunta porque lo que a mí también me enamoró de este modelo es entender lo que te contaba en un principio sobre la evolución de nuestro cerebro Ujú. y cómo es que hablamos de este cerebro más primitivo o Sí. reptiliano, ¿no? Que todavía está muy presente a pesar de ser lo más antiguo en los Ujú. seres humanos, debido a Sí. su función que es la sobrevivencia. Ujú. Entonces, o debido a esto, a diferencia de los animales, quienes viven Ujú. una situación difícil y ahí queda el sistema de Sí. amenaza, se activa, pero luego se desactiva rápidamente cuando ya Ujú. ocurrió la situación. A diferencia de ellos, los humanos quedamos enganchados Ujú. y debido a eso es que de nuestra parte más nueva, más moderna, nuestra corteza prefrontal, es la que definitivamente nos lleva a sentir ansiedad y estrés debido a esta red neuronal por Sí. defecto que hace que divaguemos todo el tiempo o Ujú. gran parte del tiempo, donde repasamos lo que ya ocurrió, le damos vueltas, quedamos enganchados y eso inmediatamente viene con la emoción, por lo tanto Ujú. se despiertan la del cortisol y todas las hormonas de estrés y etcétera, que hace que realmente estemos viviendo esta lucha huida como si estuviese ocurriendo, pero eso ya no está pasando. Entonces, Sí. frente a ese escenario, o también al futuro, que nos vamos Ujú. hacia todo lo catastrófico, es que necesitamos de mindfulness, Sí. porque mindfulness es lo que nos lleva a estar en el presente realmente y poder dejar o minimizar un poquito esta red por defecto, Ujú. eh, y realmente poder descansar y calmar nuestra Sí. mente y nuestro sistema nervioso a Ujú. través de las prácticas que nos van ayudando a practicar, valga la redundancia, esto, de estar en el Ujú. presente, de atender Sí. a lo más sencillo, a lo más simple, pero que no es fácil. Es simple, pero no fácil, ¿no? Sí. Ujú, ¿Cuáles crees tú que serían de las que tú podrías reconocer y decir, oye, me ha parecido que estas son las centrales en los procesos, aunque sabemos que eso va a depender de cada persona, de cada situación, de cada vivencia, pero cuáles pueden ser esas, digamos, prácticas ujú, de mindfulness que son las vitales para reconocer ese proceso inicial, que es el darme mm, cuenta que es importante esta transformación en mí. Porque más allá de darme sí, cuenta que yo quiero que dejemos de estigmatizar, darme cuenta que tengo un problema. No, no, no. Uno cuando va a terapia no necesariamente es que tiene un problema, sino una necesidad de transformar mm, algo en nosotros. mm, Positivo o negativo, vamos a sí. transformarnos, vamos a evolucionar. ¿Cuáles crees tú que podrían ser esas prácticas del mindfulness que son las más vitales para empezar a desmitificar o para Mm, restablecer esta necesidad? sí. Mira, hay muchísimas fórmulas, como tú Ujú. dices, muchas formas según personas también, Ujú. pero yo siempre recomiendo algo en el que tú estés inmerso en lo cotidiano, Ujú. algo que tú hagas realmente todos los días y puedas ir asociando eso es para que se empiece a transformar en un hábito. Por ejemplo, practicar en la ducha, por Sí. ejemplo, lavarte los dientes, o si todos los días caminas cierto trayecto, practicar durante esa caminata Ujú. o incluso manejando. Pero es muy importante estar guiado, ¿no? Porque la Ujú. práctica también está de repente un poco manoseada ese término y la Sí. gente no comprende bien qué es lo que es practicar, hay muchos Ujú. mitos. Por lo tanto, yo siempre recomiendo dejarse acompañar o guiar sobre cómo practicar y Ujú. comenzar con prácticas muy cortitas
Pero como te digo, idealmente todos los días y algo que nos incentive a hacerlo diariamente, porque Ujú. la mejor práctica en realidad no existe, simplemente la mejor práctica es Sí, la que se hace, ¿no? Es la que total, se realiza. total. Y en ese sentido podemos partir así o podemos partir con prácticas guiadas, todos Ujú, los días tener un tiempito para escuchar una práctica y dedicarle ese tiempo. ujú, Podemos partir también con la atención a la respiración, algo ujú, muy simple, pero también muy, muy efectivo. En terapia centrada en compasión practicamos mediante la respiración de calma. ujú, También ocupamos, bueno, múltiples prácticas, pero siempre iniciamos un poco enseñando esta meditación, que es ujú, la respiración de calma. Y también ujú. respecto a la compasión en sí, que Sí, recordemos que las prácticas de mindfulness atencionales no son lo mismo que las ujú, de compasión o las prácticas más constructivas. ujú, Em, para cultivar la compasión, yo recomendaría todos los días hacerme la pregunta de qué estoy necesitando, ujú. ¿no? Si pudiéramos diferenciar la pregunta en mindfulness, es qué estoy sintiendo, qué Sí, estoy pensando, y la pregunta de compasión sería qué estoy necesitando. Con ujú, mindfulness me doy cuenta de cómo estoy ujú, y en compasión entonces puedo ir a responder esa pregunta a través de la acción entregándome lo que necesito. sí. Claro, digamos que es un todo, ¿no? O sea, porque es Sí. importante que ahorita las personas que ya practican mindfulness no salgan corriendo y dicen, ah, perfecto, ahora sé Mm, cómo es un proceso terapéutico por compasión, ¿no? O sea, ujú, entender que son prácticas que se pueden complementar dentro del proceso van, terapéutico, que se utilizan dentro del proceso sí. terapéutico, pero no son la respuesta a toda la situación. Digamos que dependiendo de la necesidad, tú lo acabas de decir muy claro, ¿qué necesito? Dependiendo de la Mm, necesidad que tú tengas como paciente en este momento, pues va a ser una vertiente, un camino diferente a la sí, otra persona. Entonces, entender eso. sí. Sin embargo, también es parte, creo que partimos mucho así como en otros procesos terapéuticos, de ser consciente, ¿no? O sea, ser consciente, dejarme guiar, que es importante, o Ujú, sea, dejarme guiar por el especialista que en este momento me acompaña, pero ser muy consciente de qué necesito en este momento, qué me gustaría obtener más adelante, a dónde me gustaría llegar, ¿sí? O sea, mm, tener un poco una meta, digamos, por decirlo con alguna frase, de direccionamiento porque eso también va a orientar en tu necesidad, ¿no? Hay personas que sí, no está mal, que no sepamos cuál es la necesidad en ese momento, pero sí es como totalmente. buscarla, ¿no? En el Sí, y interior. lo otro que yo te comentaba cuando conversamos es que lo que nos proporciona la práctica o el método de mindfulness Ujú, es que la persona pueda realmente entrar y tener acceso a su mundo interno, ¿no? Hacer una total. investigación hacia su mente, Ujú, poder acceder a qué es lo que hay, qué tipo de pensamientos están ujú, rondando hoy en mí, qué preocupaciones tengo. sí, Muchas veces identificamos, hay más pasado, hoy, ujú, hay más futuro, sí, qué es lo que hay. Y es ahí ujú, donde la misma persona investiga y el terapeuta acompaña, ¿no? Pero como sí, dices tú, es la forma de hacer consciente algo para luego, entonces vamos combinando con el acceso a poder entrenar y entregarnos lo que necesitamos, que la misma ujú. persona, el mismo paciente pueda entregarse lo que necesita a cada momento, que eso obviamente va variando. Ahora, Marcela, hemos hablado de muchas cosas y a mí me gustaría que le pudiésemos orientar un poco a las personas en cómo, porque hemos hablado mucho de qué necesito, quizás esas preguntas potenciadoras, pero cómo yo puedo empezar a reconocer esa necesidad en mí, cómo la puedo ubicar, cómo la puedo quizás orientar hacia mí. ¿Hay alguna forma de empezar a reconocer esa necesidad? Sí, bueno, em, la compasión trae Ujú, consigo tres cualidades que son las que entrenamos ujú, durante la terapia centrada en compasión. ok, Entonces, una de ellas es la sabiduría del no juicio, de lo ujú, cual conversamos bastante en terapia ujú, y lo vamos relacionando a lo que cada persona traiga, ¿no? Según ujú, sus situaciones de vida. Pero tiene que ver con poder comprender profundamente que cada cual hace lo mejor que puede
con lo que tiene, con sus Total. sistemas nerviosos, con su contexto de ese momento, con sus herramientas, Ujú. con sus experiencias tempranas también, ¿no? Sí. Entonces, es algo muy difícil a veces de comprender, porque uno Ujú. dice, ¿cómo lo hacemos con personas que han hecho realmente daño? Claro. Pero también para eso hay bastante evidencia de que se Ujú. puede entrenar. Hay mucha evidencia de casos particulares de personas que han sufrido, que les han hecho mucho daño. Ujú. Incluso hay ejemplos de personas que les han, no sé, asesinado a sus hijos y que han Ujú. logrado perdonar y cultivar Sí. esta comprensión Ujú. y esta sabiduría del no juicio. Entonces, se puede. Es difícil, sí, pero se Sí. puede. Y desde ahí yo pienso que la sabiduría de comprender que cada uno hace lo Ujú. mejor que puede con lo que tiene es Ujú. algo que realmente nos puede ayudar a seguir cultivando la compasión y a comprender nuestras necesidades también, porque hay muchas Claro. partes de nosotros mismos que a veces no perdonamos o que no Ujú. nos gustan y que nos causan Total. sufrimiento, Ujú. nos Totalmente causan de dolor, acuerdo. ¿no? Muchas partes que no aceptamos. Entonces, en esta terapia lo que vamos haciendo es reconocer todas nuestras Ujú. partes e ir integrándolas y aceptándolas radicalmente, ¿sí? A Ujú. través también de esta mirada de la sabiduría del no juicio y de Sí. las otras cualidades. ¿Cómo sientes tú que cambia la vida para una persona, no solamente en aprender a integrar, no solamente en reconocer, sino también en ese proceso de empezar a hablarse mejor, empezar a entenderse mejor, empezar a eliminar ese autojuicio también que muchas veces nos colocamos de manera automática? Pero ¿cómo visualizas tú esa transformación de esa persona que se da el permiso de empezar a Mm. reconstruir, ¿no? Sí, bueno, radicalmente, cambia radicalmente. Piensa que en las personas, según la teoría del apego, ¿no? Ujú. Y pensando en que hay individuos que durante la infancia crecieron en ambientes inseguros, Sí. amenazantes, que experimentaban críticas constantes, Ujú. agresiones. Estas personas, cuando llegan a terapia, son demasiado autocríticos, tienen Ok. una crítica excesiva, que Sí. muchas veces no la han podido cambiar porque Ujú. sienten que eso los mueve, que eso les Guau. lleva a ser mejores, que sin eso no serían nada. Ujú. Sin embargo, este modelo ya está comprobado de Ujú. que nos mueve a ser mejores, pero a través de Sí. un motor Ujú. que es la compasión, que sí nos lleva al cambio, pero desde un motor amoroso, ¿no? Sí. No como la autocrítica que Ujú. finalmente a su paso va destruyéndolo todo, Sí. no nos ayuda a integrar nuestras partes, sino que las rechaza. Ujú. Em, por lo tanto, el cambio es radical, es comprender que desde ahí en adelante, al ir cultivando Ujú. la compasión, podemos ir desarrollando un sistema de autorregulación que Sí. generalmente estas personas que tienen un apego más inseguro y que son muy Ujú. autocríticos lo tienen muy inmaduro, ¿no? No han podido Okey. lograr desarrollar un sistema de autorregulación y por lo tanto se tienden a desregular. Ujú. em, y desde ahí les genera muchísimo sufrimiento cada vivencia emocional. Entonces, Sí. al poder ir desarrollando este sistema de autorregulación, lograr calmarnos, reconocer Ujú. las partes que más nos cuestan, pero ir bajándole a la Sí. autocrítica y subiéndole a la compasión, la verdad Ujú. es que las vidas cambian radicalmente. El amor Guau. propio crece y si tenemos un motor amoroso, podemos llegar a cumplir nuestras metas incluso, mejor y de mejor manera que cuando tenemos esta autocrítica tan destructiva. Y me pasa algo muy bonito, y tú lo conversas, y yo digo: "Guau", es muy interesante, porque ese proceso de crecimiento, no solamente de ver crecer al otro, sino de tú darte la oportunidad de crecer con cada historia, con cada vivencia, con cada compañía en esos procesos terapéuticos, que también eso es gratificante, para nosotros que estamos ahí de la mano con este tema de la salud mental. Y no quiero que nos despidamos de ese espacio Mm. sin que tú desde esa nueva mirada que tienes hoy en día, esa transformación en tu historia de vida, en tus saberes, en tu contexto, en ese acompañamiento terapéutico, pudieses hablarles a esas personas que de cierta manera aún se siguen infligiendo, aún se siguen
exigiendo quizás en demasía, aún no se están dando ese permiso de reconocer que necesito, que me hace falta, de que carezco en Mm, este momento y no me doy la pregunta, no me doy la posibilidad, perdón, de preguntarme o no me doy la posibilidad de ser consciente en el aquí y en el ahora de lo que estoy sintiendo y de cómo lo estoy viviendo. Y con ese aprendizaje que mm. tú tienes desde la parte humanizada, desde ese contexto, esa transformación, ¿qué le podrías decir a estas personas que hoy en día sienten que quizás están un poco vacías, que quizás no han conseguido su norte o no saben qué necesitan en este momento? Bueno, yo les diría que se dejen acompañar, ¿no? Que una de las cosas más lindas de la vida es poder ayudarnos unos a otros, y no es un cliché, es la verdad. La verdad es que no somos seres aislados, es que Sí. no podemos avanzar ni cumplir ningún propósito si no nos vemos interconectados todos. Ujú. Y es muy bonito poder dejarse acompañar, pedir ayuda y poder conectar con alguien que realmente me acompañe en un proceso terapéutico para volver a ser feliz, para volver a encontrar un propósito, Ujú. para, para entrenar desde este modelo la compasión Ujú. y darme la oportunidad. Todos merecemos ser felices, todos Sí. merecemos una oportunidad de poder tratarnos mejor, de poder cumplir nuestras metas. Y la verdad es que yo he visto cómo se puede, cómo este Ujú. modelo al menos es tan efectivo, es maravilloso. Cambió mi vida, lo digo sinceramente, y también he visto cómo sigue transformando muchas otras vidas, como a través incluso de la imaginería. Hay muchas Ujú. prácticas de imaginería. Nuestro cerebro va creando nuevas conexiones neuronales. Sí. Como el cerebro no es capaz de distinguir, ¿no? Que esto es algo real de lo no real, realmente Ujú. se cree el hecho de estar visualizándonos desde una postura distinta, abriendo el Sí. pecho, desde una sonrisa, desde una respiración más regulada. Ujú. Al ser tan corporal esto, creo que tiene sus bases ahí, en lo corporal, en la relación mente-cuerpo, pero desde algo muy práctico. Por lo Total. tanto, los invitaría a probarlo y, y a confiar en que una relación terapéutica puede abrir muchas oportunidades. Así es que sí, eso. Así es. Pues, Marcela, un placer para nosotros Ujú. haberte tenido aquí, hablar de esto tan bonito que es resignificar esa palabra compasión a través de un modelo que Ujú. es tan humano, que es tan consciente, que es tan de conexión, no solamente con nosotros, sino con el otro, que me parece maravilloso. Así que si ustedes en este momento les resuena, ustedes dicen, wow, esto es lo que quizás a mí me interese, a mí me guste, o me parece interesante empezar a reconocerme, a entenderme de una forma diferente, vamos a dejar las redes de Marcela para que ustedes con toda la comunidad la puedan contactar. Igual va a estar acá nuestro equipo de Sin Instrucciones para que ustedes nos puedan seguir en Instagram, @Sin Instrucciones, y poderlos también apoyar en ese proceso tan bonito que es el reconocimiento de mi necesidad en este momento y de acompañarlos en esos procesos tan maravillosos que es entender qué nos está pasando, pero también transformar nuestro ser. Así que Marcela, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Sabemos que este conocimiento que tienes es valiosísimo y esperamos que este sea uno de muchos encuentros Ujú. para, bueno, hablar de procesos diferentes. Feliz, feliz, Kat. Muchísimas gracias y de nuevo felicitarlos. Creo que la labor que hacen y el propósito que tienen es maravilloso, y así es como seguimos transformando el mundo. Así es que de verdad, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Un abrazo. Así es. Un abrazo para todos. Este fue otro de nuestros capítulos al otro lado. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Al Otro Lado, un podcast de Sin Instrucciones. Este espacio es posible gracias a un equipo que cree en el poder de hablar sin filtro, en la ciencia con alma y en la salud mental al alcance de todos. Recuerda que Sin Instrucciones ofrece espacios de bienestar emocional, talleres y acompañamiento psicológico a bajo costo, para que cuidar tu mente no sea un privilegio, sino una posibilidad real. Si este episodio te resonó, suscríbete en YouTube, síguenos en Instagram, @sin instrucciones, y comparte este mensaje con alguien que también necesite escucharlo. Yo soy Catherine Rendón y te espero al otro lado.
necesito que el mundo me entienda, solo un espacio que no me reprenda. Y eso encontré cuando decidí dejar de huir y hablar por mí. Tú que sientes que no encajas, que tu mente a veces no te deja en paz, te digo esto desde lo real. Hay un lugar donde puedes soltar y se llama Sinistro.